Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Hace una semana que hemos tenido harta noticia en la economía, tuvimos el informe de política monetaria, reunión de política monetaria, hartos números para ir conversando también la situación del empleo, que en nuestro país los números muestran cifras que no son positivas. Vamos a conversar, profundizar en varios de estos temas. Vamos a partir hablando de empleo. Los quiero invitar a revisar justamente la gráfica que estamos viendo. Este es un estudio que publicó SOS Group que busca, entre comillas, graficar el momento que está viviendo el empleo en nuestro país. A ver, ¿qué es lo que dice este estudio? Ellos se especializan en, obviamente, son una página de búsqueda de empleos, entre otros servicios. A ver, una oferta de trabajo, al día de hoy, una vacante, de acuerdo a sus registros, el año pasado tenía más o menos casi 50 postulantes para ese trabajo, 49 postulantes. Hoy día esa cifra ha aumentado a 92 postulantes, un crecimiento del 87%, claro, que se explica no solamente por el aumento de postulaciones, un 33% más, sino que también por una fuerte caída en el número de ofertas de empleo, que cae un 28%, y esto lleva a un aumento en la competencia, en la dificultad para encontrar ese puesto de trabajo y también una mayor presión laboral. Vamos con la última gráfica, la segunda que hemos preparado en torno a este mismo estudio. ¿Qué es lo que dice esta gráfica? Lo vemos a continuación. Hay, por ejemplo, si se abrió una convocatoria de trabajo, por ejemplo, una empresa que necesitaba 20 operarios, por dar un ejemplo cualquiera. Hace un año esa convocatoria se llenaba en 5 días, hoy se llena en 3 días, es decir, hay una mayor demanda y la oferta se va acotando. Es un reflejo de lo que está sucediendo en el mercado del empleo, lo hemos visto en el mercado laboral, en las cifras entregadas por el INE, con un 8,8% de desocupación en nuestra economía. Vamos a ir con otros temas y esto seguramente le va a llamar la atención y le hago la siguiente pregunta. ¿Se puede restringir el uso de la unidad de fomento? A eso aspira un grupo de parlamentarios que presentaron un proyecto de ley que comenzó su tramitación en el Congreso. Para los economistas, la UEF es fundamental para el acceso, por ejemplo, a los créditos hipotecarios. ¿Qué se acuerda usted cuando le pregunto cosas que se paguen en UEF? El crédito hipotecario, algunos de consumo inclusive, las colegiaturas, los arriendos. Las universidades, los planes de salud. Y sí, cada vez pagamos más cosas en UEF. La unidad de fomento, creada en el lejano 1967 por Eduardo Frei Montalva, ha perdurado a lo largo de las décadas, pasando a ser un instrumento financiero que usamos casi para todo. ¿O se deja de cobrar a la gente en UEF? ¿O se le paga el sueldo en UEF? Es la cruzada que han iniciado los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini para limitar el uso de la UEF. Una campaña comenzada en redes sociales que continuó en un proyecto de ley que hace algunos días inició su tramitación. La UEF nació para proteger los ahorros de las personas y hoy día termina golpeando los ahorros de las personas. La iniciativa busca eliminar los cobros en UEF en 4 casos específicos: en los aranceles educacionales, en los planes de salud, en los arriendos y en los dividendos. Tuvimos un proceso inflacionario muy grande y los negocios efectivamente les costó poder hacer esos ajustes. Entonces el movimiento natural es decir, ok, ¿por qué no cobramos entonces en UEF? La UEF va aumentando todos los meses, entonces mi carga financiera o mis gastos van subiendo más rápidamente de lo que suben mis ingresos. Para los expertos es un tema a atender, ya que genera un desequilibrio entre nuestro sueldo y lo que gastamos. Eso sí, los economistas son tajantes a la hora de pensar en eliminar la UEF en contratos de largo plazo, como los hipotecarios. La UEF es una moneda que ayuda a reducir el riesgo y por lo tanto también ayuda a que sea más fácil prestar el dinero. Si yo voy al banco a pedir un crédito a 30 años, tener la UEF nos ayuda porque nos permite pactar un pago cierto en el tiempo que nos cubre tanto al acreedor como al deudor de la fluctuación inflacionaria. Sin ir más lejos, el propio ministro Mario Marcel manifestaba sus reparos por allá en 2023, cuando recién surgía una discusión de este tipo. Hay que tener claro que el desarrollo del crédito hipotecario en Chile está directamente asociado con la UEF. El problema finalmente no es la UEF, sino que son los altos niveles de inflación que hemos tenido y por eso el objetivo final, más que eliminar la UEF, tiene que ser bajar la inflación. Vamos a tramitarlo seguramente a partir del mes de julio en adelante. Una tramitación que creemos que no va a ser simple, tampoco va a ser una corta tramitación. Un proyecto que recién parte su tramitación. La UEF, un
instrumento que incluso un candidato presidencial hace décadas atrás quiso eliminar, pero que se acerca a cumplir 60 años de vigencia. Una discusión antigua, pero no por ello genera menos interés justamente en la ciudadanía. Vamos a conversar en esta edición de Mirada Económica con un invitado de lujo ya. Nos contactamos con Roberto Saller, economista y expresidente del Banco Central. Roberto, bienvenido a la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, antes de entrar en materia, hablar del IPOM, de la reunión de política monetaria, tengo hartos puntos para comentarte. ¿Qué te parece lo que veíamos recién? Esta idea parlamentaria de, más que eliminar, de limitar el uso de la unidad de fomento. Es bueno entender porque mucha gente ve que sube y sube la UF, no ve lo mismo en su sueldo. ¿Por qué es importante la UF? ¿Te hace sentido la idea de limitar este instrumento? A ver, les cuento nomás que la UF nace, como se explicaba ahí por mediados de los años 60, del gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando la inflación era de 2 dígitos, estábamos inflaciones anuales tipo 25-30%, y no fue posible bajar la inflación, por distintos motivos. Entonces, para tratar de que la inflación no distorsionara el funcionamiento de la economía, y particularmente el funcionamiento del mercado de capitales, claro. Y los ahorros. Los ahorros, exactamente. Se crea este instrumento que fue muy determinante, como decía el ministro Marcel, en el desarrollo del mercado de capitales, del ahorro, la inversión, y ese yo diría que es un elemento muy crucial, yo diría relativamente menos importante hoy que hace 60 años atrás, porque la inflación es 1/10 lo que era antes, claro. Pero para los estándares de hoy, 3, 4, 5% de inflación es alto. Entonces yo entiendo esa discusión, pero yo diría de que en general, yo diría que yo no soy partidario de prohibir el uso de la UF para cierto tipo de transacciones. Eso me parece a mí que es un exceso y posiblemente puede limitar mucho el desarrollo de ciertos mercados. Pero hoy día es libre, uno puede contratar arriendos en UF y en pesos. Y hay muchos arriendos que son en pesos nominales. Uno puede pedir préstamos en el banco en UF y en pesos. Entonces, yo realmente creo que la solución de fondo acá, porque el otro es una solución, no me gustaría decir de parche, pero un poquito de parche, es realmente apoyar al Banco Central en su lucha contra la inflación. Si la inflación realmente baja a los niveles que estábamos acostumbrados, en torno al 3%, un poquito menos, el impacto sobre la UF es muy menor. Entonces yo diría que aquí lo crucial es no pegarle al termómetro, sino que bajar la fiebre. Sí, ese es el tema. Muchas veces quieren bajar la fiebre rompiendo el termómetro y no es la solución. Ya, Roberto, entremos a materia justamente que yo lo decía en el enunciado. Este informe de política monetaria que entrega el Banco Central, quiero entrar en lo medular, siempre lo que se concentra la conversación es en el crecimiento. Estima el Banco Central un crecimiento entre 2 a 2,75%. Se sube el desde, se mantiene el hasta de alguna forma. El piso se sube, se mantiene el techo. ¿En qué momento está la economía? Es como la pregunta casi básica, pero es bien importante. ¿En qué momento está nuestra economía, Roberto? A ver, yo encuentro que nuestra economía hoy día pasa por un muy buen momento, excepto el mercado laboral que usted señalaba al comienzo. Ese es un tema bien importante. Pero esta es una economía que hay que entender que este tipo de discusiones, como la proyección a un año que hace el Banco Central en su informe de política monetaria, y el grueso de la discusión que uno ve normalmente por la prensa, siempre se está refiriendo a cuestiones muy coyunturales, del mes, del trimestre, del año. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en Chile tenemos un tema hoy día estructural, no coyuntural, que la economía no da, entre comillas, para crecer mucho más que en torno al 2%. Es un tema muy de fondo. Un tema tendencial de alguna forma. Exactamente, se llama el tendencial o también el producto potencial. Entonces, cualquier cosa yo diría que esté en torno a, y sobre todo un poquito por arriba de 2%, es una buena noticia mientras no tengamos un conjunto de medidas para realmente tratar de subir ese 2% a 3 o 4%, que es un tema que yo he visto que se está discutiendo bastante en las distintas candidaturas presidenciales como proyecto de los equipos económicos. Pero mientras estemos lo que estamos, fue una muy buena señal la del IPOM, pensando que este año estaríamos creciendo en torno al 2,4 y el próximo año en torno al 2. Y eso yo diría que es una buena noticia. O sea, mucho más que eso, tendríamos más inflación, tendríamos más problemas con la UF, tendríamos más desequilibrio. Entonces, eso es una buena señal. La segunda buena señal, yo diría que da, es que apunta a que la inflación va a continuar reduciéndose, todavía con algunos problemas justo ahora a raíz del tema de la guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán,
en que tenemos ahí un tema con el precio del petróleo que nos puede enredar mucho negativamente, ¿no? Es una cuestión también, vamos a ver, eso puede durar mucho, ojalá que no, y puede durar muy poco. Entonces, hoy día son buenas señales, tenemos más crecimiento y menos inflación. Yo lo resumiría en esos términos. Estamos hablando en 12, 15 meses, no mucho más allá. O sea, más allá, el IPOM no hace proyecciones más allá, pero no entra en la discusión de fondo de un periodo más largo. Sí, Roberto, a ver, hace un par de semanas, recuerdo cuando conocimos el último IMASEC, eso es correspondiente al mes, estamos en junio, era del mes de abril. El ministro de Hacienda dejó de deslizar y lo dijo el presidente, habló de un punto de inflexión en nuestra economía. Y ahí varios economistas dicen, a ver, como que punto de inflexión, no sé si da para tanto. Sí crecimos más el primer trimestre, nos acercamos mucho más a la tendencia, como dices tú. Si no hay cosas de fondo, estamos poco al tope que puedan dar la economía de no haber cambios profundos. Pero ¿significa un punto de inflexión? ¿Es para tanto? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, depende cómo uno interprete eso, lo que es el punto de inflexión, obviamente, ¿no es cierto? Yo diría que hay noticias buenas que no las mencionamos y que también están en el IPOM, y yo comparto esas cifras. Es un cambio bien radical respecto de los años anteriores. La inversión en Chile, más allá del primer trimestre, que fueron datos malos, pero por un tema más bien estadístico, la inversión viene bastante al alza respecto de nuevo de la tendencia que traía en el IPOM. Por ejemplo, este año se estima que la inversión en términos reales va a crecer 3,7%, el próximo año 3,6%, la importación de bienes de capital, para una idea más coyuntural y más actual, con datos absolutamente al día, está creciendo este año más de 20% respecto al mismo periodo del año pasado. Importación en dólares de bienes de capital, maquinaria, equipo, camiones, trenes, turbinas, todo lo que es importado, más del 20% de crecimiento. Entonces, esa yo diría que es una buena señal. Si me dice cambia el punto de inflexión, yo diría que todavía es muy temprano para decir que cambia el punto de inflexión. Yo creo que es un tema mucho más de fondo, está muy vinculado más que a la inversión, a la productividad. Roberto. Y ese es un... Sí, que quiere otro punto, porque justamente tú mencionabas el tema de la inversión y mucho ahí también todo se lleva a la arena política, porque estamos en un año político. Y muchos dicen, no, aquí el cambio en el tema de la inversión no es esa mejor perspectiva porque las estimaciones dicen que se viene un gobierno de derecha, más que el gobierno actual esté terminando bien. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay lecturas, cada uno ve un poco a su propio estilo. Claro, yo diría, el tipo de inversión que estamos viendo, que es fundamentalmente en minería y en energía, yo honestamente creo que es bien poco dependiente del cambio o el color político del próximo gobierno. Son inversiones a muy largo plazo que van a superar por lejos los próximos 4 años. Entonces, me parece que hay un juego político bien evidente en eso. Y creo que, pero el hecho concreto es que eso apunta a que este 2,5%, ojalá 2,5%, se pueda sostener en los próximos años sin necesidad todavía, ojalá que lo hagamos luego, de enfrentar un poco los temas de fondo. Temas de fondo, me imagino, permisología, que se acaba de por lo menos ya avanza harto en el Congreso. ¿Qué otros temas de fondo tú ves que son necesarios para ese salto, de ese 2,5, llegar a ese 4? Claro, todo demora, no es que no hay bala de plata acá. No, por supuesto. No, y 4 yo creo que es un desafío. A todo esto me permito comentarte que permisología es un término que a mí por lo menos no me gusta para nada. Encuentro que es peyorativo, que no toma en cuenta un conjunto de cuestiones que son fundamentales en la aprobación de proyectos de inversión en todo el mundo, que aquí no hemos pasado la raya, que hay mucha burocracia, que es una cuestión poco coordinada. Me compro todo eso, pero creo que es muy malo hablar de eso porque entonces podemos terminar, ¿me entiendes?, que se aprueba cualquier cosa con cualquier impacto ambiental, con cualquier impacto en las comunidades, con cualquier impacto en el calentamiento global. Creo que no es la dirección que deberíamos tener. Dicho eso, entiendo que hay avances en el tema de toda la estructura de permisos para que las inversiones sean aceptables y sustentables en el tiempo, etcétera. Pero realmente creo que ha habido una caricatura excesiva en ese punto, en el tema. Sí. Ahora, ¿dónde yo realmente creo que está la esencia del problema que tenemos en Chile? Pero la esencia está en el tema educacional. Ese es el gran problema que tenemos, la productividad de la, entre comillas, mano de obra, en cualquiera de sus niveles, desde los niveles menos calificados hasta los más calificados. Llevamos 20 años en esta discusión. Absolutamente de acuerdo, y creo que nunca la hemos enfrentado realmente en serio. Ese, en mi opinión, es lejos el tema más de fondo que tenemos en Chile. Mucho, porque todo se nos viene la inteligencia artificial. ¿Y cómo
¿Cómo alguien va a entrar al tema de inteligencia artificial si no sabe inglés? Pues empecemos por las cosas básicas, elementales. Y el inglés sigue siendo muy débil en Chile. Bueno, hay todo el tema de la educación técnica. En Chile todavía todo el mundo quiere ser universitario, aunque termine manejando un taxi. No tengo nada en contra de manejar un taxi, pero no es la expectativa que tiene un universitario. Ese tema de los 20 años, creo que va a seguir ahí, y creo que fue uno de los temas que, a todo esto, yo creo que estuvo muy detrás de los temas de octubre, noviembre del año 2019. Sí, Roberto, y te quiero decir algo que va muy amarrado con lo que estamos conversando, el factor empleo. Tú lo deslizabas en la primera respuesta y es de los acentos que pone el Banco Central. Estamos en un 8.8, 30 meses consecutivos con un desempleo sobre el 8%. Tuvimos la última creación de ocupados en un año de 20.000, una caída bien fuerte. ¿Qué estás viendo tú en el mercado del empleo? ¿En qué momento del empleo? Porque claro, la economía no anda mal, pero si anda mal el empleo, o sea, es un índice que duele y pega. A ver, primero también quise poner un poquito paño frío. Entre enero y abril, esa cifra 20.000 eran 12 meses. Sí, era el crecimiento bien bajo, efectivamente, para 12 meses bajo. Pero entre enero y abril de este año se han creado 53.000 empleos, de los cuales 48.000 son asalariados privados. O sea, no es gente que está en el sector público y no es gente que está en el mercado informal. Es gente que está en el mercado formal, privado. No es una mala cifra, es el punto que quisiera hacer. Tampoco hay que cantar victoria porque estamos hablando ya de 4 meses del año, un tercio del año. Sí, y creo que siempre el tema del mercado laboral es mejor enfocarlo en el 90% de los casos en el empleo más que en la tasa de desempleo, que hay muchas cosas ahí, pero el empleo es más duro. Lo estamos viendo también en cifras que se llaman administrativas, que son las cotizaciones de la AFP, que también han ido gradualmente creciendo, a un ritmo que no es nada espectacular. Sí, yo creo que es el punto. Ahora, ¿por qué motivos sea eso? Yo diría que la verdad es que no hay mucha claridad. Hay quienes enfatizan que aquí es por aumento del salario mínimo, por aumento de los salarios, eso o el tema de las indemnizaciones, que yo creo que son temas que es muy legítimo de discutir. También creo que hay caricaturas, pero no tenemos tiempo para eso. Yo creo que hay un cambio muy fundamental y no solo en Chile, en la estructura económica por el cambio de la tecnología. Desde el uso, digamos, del celular y toda la potencialidad que tiene, hasta, yo diría, crecientemente, cada vez más lo que es inteligencia artificial, y que en Chile también se está utilizando. Sí. Mi impresión es que el efecto de corto plazo, no de largo plazo de eso, es un efecto que crece la economía, pero no crece el empleo. ¿Entiendes? Porque tenemos tecnología que es, entre comillas. Y justamente antes de ir a la pausa, porque tengo muchos temas para preguntarte, en esa conversación, en ese tono, en ese momento del mundo laboral, ¿te hace sentido poner sobre la discusión? En otros países está y funciona la negociación ramal. No es fácil. No es fácil, sí. Mira, a mí en general no me gusta mucho cuando siempre se dice no es el momento para discutir la reforma tributaria, para la reforma... A veces que nunca es el momento. Nunca es el momento. Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso. Yo creo que en este caso en particular, con el tema de del año electoral que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y con el ambiente, que la verdad es que es un ambiente bastante poco amigable, el que estamos mirando hoy día en Chile, sobre todo en términos políticos, yo creo que no es un buen momento hoy entrar considerando que hay varios otros temas también que apuntan en un sentido, yo diría, favorable para el mercado laboral y que ya han sido conseguidos, como el salario mínimo, que yo creo que es muy importante, como las 40 horas, que yo creo que es muy importante. Hay una serie, el salario real en Chile está creciendo muy fuerte. El salario real promedio está creciendo sobre... ¿Tú crees que no está al horno para una negociación ramal? O sea, me parece que... tengo la impresión que si es difícil discutir el tema de la UEF, por ejemplo, en el Congreso, ahí veía algún senador, un diputado diciendo que se veía difícil, esto es muy difícil. Entonces yo creo que no es bueno gastar más energía en una cosa de este estilo. Sería en este momento. Claro. Y creo que es un tema además discutible en sí mismo. O sea, en la negociación ramal hay muchas miradas, pero yo creo que es muy, muy complejo ese tema para... piensa todo lo que costó el tema de la ley de pesca, que costó un mundo sacarla. Cuando había varios elementos que la hacían, entre comillas, más fácil. Esto yo creo que es un doble mundo, que no hay tiempo, y creo que es gastar energía en cuestiones que son muy importantes, pero no son prioritarias hoy. Sí. Roberto, te pido que te mantengas conectado. Mira la pausa, que es Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Pero antes les contamos a ustedes que cuando contratas la fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve al efecto fibra, con una conexión estable y segura
sin costo de instalación y con servicio técnico express. Contrata el plan de 800 megas simétricos con un 45% de descuento en movistar.cl/empresa fibra. Nos vamos a la pausa aquí en Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el expresidente del Banco Central, economista Roberto Sales. Roberto, quiero llevarte al escenario internacional, algo que pone el Banco Central en su IPOM con suma relevancia. Yo recuerdo la última vez que conversamos contigo hace algunos meses, era la incipiente guerra comercial. Me acuerdo que conversábamos de lo que podría hacer, lo que no podría hacer. Claro, este factor de guerra comercial, ¿cómo se ecualiza y cómo lo ves tú? Y aquí te dejo la palabra con lo que estamos viendo en Medio Oriente. El escenario internacional, ¿cómo lo estás viendo? Y el efecto en Chile, obvio. De la perspectiva nuestra, por supuesto. A ver, el escenario internacional se ve extraordinariamente volátil, muy incierto, todos los días cambian según los tweets que lleva a cabo el presidente de Estados Unidos. Es una cosa bastante insólita comparado con lo que estábamos acostumbrados los últimos, 30, 40 años del manejo de esto. Pero, a ver, yo diría, acá hay dos temas. Uno es el tema arancelario, yo lo separaría, es la política comercial de Estados Unidos, y otro es el tema de la guerra. Ese tema, obviamente, es un tema adicional al tema de la política comercial de Estados Unidos, un tema que tiene sus elementos ahí en Medio Oriente. Sobre esto último, que es lo más coyuntural, yo creo que eso es un tema que podría complicarnos la vida bastante a nosotros, sobre todo porque nosotros somos importadores del 100% del petróleo que consumimos. Y el impacto que puede tener, si esta es una guerra se agudiza la guerra o se prolonga esta guerra, el precio del petróleo, que ya ha subido mucho estos días, pero son 2 o 3 días, hay que mirar con cuidado eso, pero ha subido muy fuerte. Eso para nosotros es muy negativo. Se demora más bajar la inflación, que puede llevar al Banco Central a demorarse más en bajar las tasas de interés, y también afecta a la actividad negativamente. Entonces, ese yo creo que es un elemento, y yo creo que eso en parte lo tuvo en cuenta el Banco Central en tomar la decisión de no bajar la tasa ahora, y posiblemente la va a bajar, no sé, en un mes más, 2 meses más. Entonces, ese yo creo que es el tema más complejo en términos económicos del conflicto. Yo diría básicamente el precio del petróleo. Y lo otro, yo diría, que es un tema, yo soy de la impresión que nosotros comparativamente podemos salir bastante menos afectados por la política comercial de Estados Unidos. No sé si lo hablamos la otra vez, pero yo diría que somos un país chico, somos un país que tenemos déficit comercial con Estados Unidos, que es el gran tema del presidente Trump. Él dice, el superávit es bueno, el déficit es malo. Bueno, ellos con nosotros tienen superávit. Entonces, tenemos un tratado de libre comercio. Estados Unidos no es nuestro principal socio comercial, es muy importante, pero no es el principal. Entonces, a menos que le pegue muy fuerte a China, la relación Estados Unidos-China, en el tema comercial y tecnológico y militar y todo lo demás, yo diría que nosotros comparativamente no es un tema que nos pegue con tanta fuerza. O sea, salimos relativamente bien parados, pero indudablemente no ayuda a que ese 2% vaya a crecer mucho más que el 2%. Sí, Roberto, por último, se nos va el tiempo. Tú lo amarrabas justamente con el tema de tasa. Vimos la reunión de política monetaria, se mantiene el 5%. En este escenario, hay economistas, estaba leyendo algunas proyecciones que decían ya en julio el Banco Central debiese estar bajando tasa. ¿Tú lo ves tan así, con este escenario internacional tan revuelto como tú lo deslizabas recién? A ver, la baja de tasas quizás habría que pensar, si la veíamos tan segura, habría que pensarla más. ¿La ves tan segura como aquí al próximo mes estemos bajando tasas? Bueno, va a depender mucho, como digo, de lo que ocurra, sobre todo en la parte internacional, pero realmente yo creo que el Banco Central intuyo que debió estar en la duda si bajarla ahora en junio o bajarla en julio. Yo creo que julio sigue siendo un mes muy probable de baja de tasa, creo que sería muy deseable, a menos que tengamos un impacto, como digo, muy, muy fuerte. Pensemos que el dólar, con todo lo que ha estado pasando, con el precio del petróleo al alza, que es un tema que debiera devaluar el peso, subió, no sé, pues de 9.30 a 9.40, 9.45. No, con esta crisis enormemente grande que tenemos a punto de, no sé, pues podría haber una conflagración mucho más fuerte. Entonces, yo diría que veo bien posible, bien probable que el Banco Central, obviamente va a depender de la coyuntura, pero veo bien factible que la baje en julio. ¿Puedo darle medio segundo a un punto que no hablamos? Dale. Son dos cosas que yo creo que no se hablan mucho, pero que son favorables para la economía chilena en aspectos distintos a lo que hablamos antes, el tema de la confianza y el tema de político. Uno es el de las tasas de interés de largo plazo en Chile,
que siguen siendo extraordinariamente, con todo, hoy día es la más baja de América Latina, en términos reales estoy hablando, la tasa para los créditos hipotecarios, la tasa para los créditos, la tasa en general para la inversión, sigue siendo muy baja comparativamente y es una ventaja comparativa para nosotros. Y lo segundo, el riesgo país de Chile, que es una cuestión que también se habla poco, sigue siendo el más bajo en todo este año hasta el día de hoy. Estaba viendo las cifras, sigue siendo por lejos el más bajo en América Latina. Entonces, nosotros también creo que es un reflejo a la pregunta que me hacía. Creo que comparativamente Chile sigue estando en ese escenario internacional mirado, será por nuestro tamaño, por los argumentos que te digo, por otros argumentos, pero sigue siendo mirado ya bastante favorablemente. Roberto Sales, como siempre, te agradecemos tu buena disposición. Un placer tenerte aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, la televisión pública. Muchas gracias, Roberto. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Los vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica,